¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Creo que ya nos habíamos dado cuenta que algo así estaba sucediendo. Me gustó cómo lo puso Carlos Pérez Ricard en su columna. Sin embargo, Carlos ha venido aquí al programa. Carlos, ¿cómo estás? Pero, ¿qué cree? El fentanilo, yo creo que es tan jodida droga porque, entre otras cosas, no existe. O nadie sabe de dónde viene. O sea, nadie la produce, nadie la distribuye, nadie la vende, ni en México, ni en China, no digamos en Estados Unidos, en esta confusión política a partir de muchas cosas que han sucedido respecto al fentanilo, esta droga que sí existe y que está causando una epidemia terrible de salud en los Estados Unidos y que también está construyendo poder a quienes la producen los precursores, a quienes la traen y la arman y a quienes la venden en Estados Unidos. Al mismo tiempo, sí, hoy quiero que Carlos nos explique esto que le explicaba y la complicación de atacar una droga tan eficiente en términos de producción, de tal, etcétera. También la confusión política y que terminó ese programa hablando de que creo, déjame ponerlo así, los adultos ya se sentaron en la mesa o se van a sentar mañana y pasado en Washington como a decir qué hacemos con esto en una reunión bilateral importante. Carlos, primero, sí existe el fentanilo, ¿no? Por más que, según sabemos, nadie la produce, nadie la distribuye, no sale de ningún puerto a ninguna parte, ¿no? No, vaya que existe el fentanilo y existe de una manera terrible. En Estados Unidos mata a 200 personas cada día. El año pasado mató a 95,000 personas por sobredosis. 200 personas diarias está asesinando todos los días en Estados Unidos. Y en un ambiente electoral como el que se va a vivir en 2024, pues es el tema central en la agenda de muchos congresistas en Estados Unidos. El tema es que ni China se hace responsable, ni México quiere asumir cierta responsabilidad, ni en Estados Unidos asumen su parte de responsabilidad. En realidad todos tienen algo que ver, pero todo el mundo dice yo no fui, fue TT. China, para que se dé una idea, concentra 4,000 laboratorios clandestinos que envían en buques o en correo postal el fentanilo o los precursores que se necesitan para hacerlo en otro lado. Entonces, es extraño que en Cuba, perdón, que en China, un lugar prohibicionista y profundamente autoritario, puede existir una industria ilegal de ese tamaño. Todas las consideraciones a ese respecto es en pensar que el gobierno chino de alguna manera lo permite, es una válvula que aprietan, que cierran o que abren cada vez que les conviene. Y Entonces, habría que China no hacer un parece muy paréntesis. interesado. Un país que tiene esa expertise por toda la parte de laboratorios legales que han trasladado su operación a China y que, digamos, alrededor de eso se construyen estos laboratorios ilegales que dicen, mira, ya sabemos cómo hacer, de dónde sacamos este precursor y se hacen, ¿no? Es una industria enorme, la legal y la ilegal, la farmacéutica que hoy hay en las costas de China, pero pareciera que sería sencillo para el gobierno chino ponerle un alto a eso. El hecho es que no lo hace, ¿no? Y cuando López Obrador, en esa carta muy extraña que le envía al presidente de China, le pregunta, le dice, por lo menos, sálvenos, eso es un trabajo casi humanitario, ellos contestan que Estados Unidos tiene que asumir su propia responsabilidad. Entonces se desentienden del problema, no hacen todo lo que podrían hacer al respecto. Por otro lado, México, en una declaración que sorprendió un alto funcionario de la Cancillería, dijo, aquí no se produce fentanilo, aquí ni siquiera hay rasgos de eso, ¿no? Lo cual es falso, es mentira. Cuando la Secretaría de Defensa nos anuncia cuántos laboratorios diarios descubren, ¿no? Y acaban con ellos, ¿no? 1,500 en este sexenio, 1,500 y unos, en algunos casos, megalaboratorios con recetas, con tambos, con mezclas químicas bastante impresionantes, sobre todo en Sinaloa, donde están el 80% de los laboratorios confiscados. Entonces también México o la Cancillería tampoco quiere hacerse responsable del asunto. Y del otro lado, en Estados Unidos, sabemos que el Antes de tema. Estados Unidos, todo el mundo ha hablado esto de la carta, que se ayúdenos tal. Hay una parte de la carta que a mí me sorprendió mucho, que es cuando el presidente López Obrador le pregunta al presidente chino, díganos a dónde los mandan. Híjole, caray, Secretaría de Marina, ¿tienes control de los puertos y las aduanas? El presidente de alguna manera te está señalando, ¿no? Es decir, ¿no? O a ¿no? A los organismos que vigilan dónde llegan los barcos, cómo llegan, etcétera, ¿no? No, la Marina y quienes cuidan las aduanas saben perfectamente dónde llegan, son los puertos de Manzanillo, los puertos de Lázaro Cárdenas, se tienen perfectamente bien identificados las rutas por donde se trafica el fentanilo y los lugares en donde se producen o donde se sintetiza el fentanilo, ¿no? Recordar aquí para quien todavía no
no lo sepa, que el fentanilo no necesita cultivarse, no necesita, a diferencia de la coca y a diferencia de la marihuana y de la amapola, no tiene algo más terrenal, puede hacerse en un simple laboratorio. Aún así, estamos seguros que la Marina sabe, y yo tengo alguna documentación que permite constatar y evidenciar que la Marina sabe dónde están los laboratorios, ¿no? Bien. Ahora, si Pero por decía eso, así, no, Estados Unidos. por eso sorprende que la Cancillería señale que aquí no se sintetiza fentanilo. No sé de dónde sale eso y no me lo puedo explicar muy bien. Y por otro lado, Estados Unidos, que para ellos casi siempre pareciera que la droga desaparece al cruzar el río Bravo, ¿no? O sea, los cárteles están abajo, el crimen organizado funciona acá, y apenas uno cruza la frontera, desaparece el problema, la organización criminal completamente. No se hacen responsables del tema de las armas y no se hacen responsables del pecado original, porque la crisis del fentanilo no la empezó China, no le empezó México, sino un montón de corruptos médicos en Estados Unidos que empezaron a dar prescripciones de opiáceos sintéticos que ocasiona después el tema de la adicción que hay, sobre todo en la parte este de Estados Unidos, en la parte más pobre de los Apalaches, ¿no? Entonces, tienen que hacerse también responsables de lo que ellos propiciaron. A esos congresistas nunca les interesó en 10 años la crisis y solamente ahora que explota en temporada electoral es que le ponen atención al problema. Entonces, lo que Es sucedió curioso, ¿no, Carlos? Cómo el escándalo del Oxy, ¿no? Con todo, hizo series sobre lo que había pasado con el Oxy, documentales, reportajes múltiples del fin de una familia y una empresa que hizo Oxy y que la dejó, ¿no? Nadie imaginó que esa crisis, digamos, que terminó hace 5 años y se controló del Oxy, iba a crear una nueva con una droga más fácil de sintetizar, más barata de producir y muchísimo más peligrosa para quien la consume, ¿no? Esa es la tercera ola, ¿no? El hecho de que se haya intentado suplir el consumo de heroína y de esos opiáceos sintéticos con fentanilo. Y la cuarta ola, digamos, de toda esta crisis, si se puede llamar de alguna manera, tiene que ver con el hecho de que otras drogas, como la cocaína, empiezan a ser mezcladas con la sustancia. Entonces, muchos usuarios normales de drogas como la cocaína, la ketamina y otras, de pronto ven que su sustancia está, bueno, no lo saben, está contaminada por fentanilo y mueren de un momento a otro por un paro respiratorio. Entonces, mucha gente está comenzando a morir ya en la frontera de Estados Unidos y México, en Tijuana, ya hay más muertes, ¿no? Por fentanilo que por alguna otra droga, algo que es nuevo en México, ¿no? Entonces, es una crisis que está, como se dice, in the making, sucediendo ahorita, pero tiene diferentes grados de urgencia, tiene diferentes grados de responsabilidad, y está muy bien que se sienten los adultos, como tú Ahora, dices, en mañana se Canadá. sientan los adultos, Carlos. Mañana, gabinete de seguridad completo mexicano, gabinete de seguridad completo estadounidense. Va el doctor Alcocer de la Secretaría de Salud, va alguien de la ONU y no sé si alguien de salud de Estados Unidos, van elementos canadienses. Lo que no tengo claro es por dónde empiezas, ¿no? En esa gran reunión en la Casa Blanca mañana, ¿no? Es que no hay una ruta sencilla, ¿no? Hay algo muy sencillo que se puede hacer, que es tener medidas, lo que se llama de harm reduction, de reducción de daños, para que aquellos que ya van a consumir fentanilo de una u otra manera tengan acceso a medicamentos que permitan que no mueran inmediatamente. Ayer el presidente habló en contra justamente de este tipo de medicamentos, lo cual me parece un error, pero por lo menos tiene que atacarse el problema desde la vía de salud pública. Entonces yo creo que está muy bien que Alcocer por primera vez en años, sepamos algo de él por primera vez en años y atiende esta reunión. Y desde el tema de seguridad pública, pues hay que convencer a los chinos de que tienen que ser parte de todo esto, porque otro gran problema que tiene el fentanilo es que se puede enviar y es inoloro, ¿no? Los perros en las aduanas no pueden fácilmente encontrar el fentanilo en los buques o en las maletas. Entonces, muy fácilmente que en un envío de DHL, de FedEx, 2, 3 kilos de fentanilo pueden llegar sin ningún problema a México y son suficientes para hacer millones de pastillas. Entonces, es una droga que además tiene la ventaja, por así decirlo, que con un cargamento muy pequeño puede hacerse de pronto muchísima droga y además es muy barata. Entonces, digamos, si no incorporas a China y en general como la comunidad internacional para resolver este problema, difícilmente vas a poder atenuarlo. Y tendríamos que integrar también, lo digo honestamente, me sorprende que a esta reunión va Alejandro Gertz, pero no hubiera estado mal que estuviera ahí, qué sé yo, el secretario de Hacienda y a lo mejor Pablo Gómez, pues, y no, es decir, el dinero.
¿no? Es decir, ¿qué tal si empezamos a ver dónde está el de los chinos, el de cuando los mexicanos que reciben el DHL le mandan a los chinos para comprar, el de cuando los mexicanos reciben la lana de al que se lo venden en San Antonio o en Arizona, ¿no? No, dices bien, el fentanilo, para que lo entienda el auditorio, es, como se suele decir, un game changer. Es una droga que vino a cambiar completamente la posición de muchos sobre la política de drogas que debe seguir México. Es un asunto de Estado, ya no es un asunto de seguridad, ni siquiera es un asunto solo de salud pública. En el artículo publicado, sin embargo, sostengo que es un asunto de geopolítica, en el Claro. que tienen que intervenir las más altas esferas del Estado para resolver sus múltiples vértices, la parte diplomática, la parte financiera, la parte de seguridad, la parte de salud, la parte económica. Ya es un tema que además se va a volver cada vez más grande y por eso me parece bien. Vamos a ver cuáles son los resultados. Me invitas aquí la semana pasada, la semana que viene Sí, vamos a ver qué tiene. A ver, para hay hacerlo, una ¿no? parte que me parece, hay una parte de mí, más allá de alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí no hacemos eso, más allá de la respuesta china, más allá de Estados Unidos diciendo, aquí no hay cárteles. A ver, los adultos dijeron, oigan, ¿qué tal si nos sentamos y empezamos por lo menos 2 días en Washington, ver cómo empezamos a atacar esto? Porque por violencia nosotros, quién sabe las consecuencias chinas, porque no es fácil saber qué pasa en China con todo esto, y por salud en Estados Unidos, esto está creciendo a niveles enormes como tú lo describes, ¿no, Así Carlos? es. Ahora bien, insisto, los niveles de urgencia son distintos. Allá tiene el tema electoral. Aquí también viene un tema electoral, pero el nivel de urgencia para resolver no es distinto. México no tiene que plegarse a los tiempos y a los ritmos que necesariamente quieren en Estados Unidos, por más que esto tuvo que haber sucedido hace 4, 5, 6 años. Hay reportes ya de muchas organizaciones, yo mismo he escrito sobre esto hace 4 o 5 años, de la necesidad de que se sentaran los adultos a platicar de un problema que les iba a terminar por explotar. Qué bueno que ya sucedió, dicen los chinos que el segundo mejor momento para hacer algo es hoy, el mejor era ayer, ya sucedió y ojalá tengan suerte allá en su reunión Rosa Isela y compañía. De lo que estamos convencidos es que el fentanilo sí existe, sí se produce, sí se distribuye y sí se consume. No es algo que venga quién sabe de dónde. Carlos, doctor Pérez Ricard, muchas gracias. Te agradezco Te mucho la agradezco, conversación. Carlos, un abrazo fuerte.